Pigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Artículo de hoy en Milenio Crimen S.A. y preguntarte, ¿qué fue entonces lo que pasó la semana anterior, el martes, en la zona metropolitana de Guadalajara y Zapopan, que se extendió ese mismo martes a Celaya, Irapuato y a otras ciudades de Guanajuato? Estos actos de, pues al parecer, grupos criminales en respuesta, al parecer, a un intento de detención. Luego vino otro hecho el jueves en Ciudad Juárez por otras causas. Problema en un penal. Derivó también con, hasta donde tenemos entendido, movilizaciones de grupos criminales en Ciudad Juárez. Incendiaron comercios. Y luego el viernes, en Ciudad Juárez, 10 personas muertas. Se dio ese lamentabilísimo episodio de, entre otros, de 4 personas que trabajaban en una estación de radio que las mataron. Y luego el viernes, por razones que no quedan del todo muy claras, se dieron también hechos parecidos en Tijuana, en Mexicali, en Tecate, en Ensenada. 3 hechos, vamos a tomar los del martes, los del jueves, los del viernes. Al parecer sin conexión, dejan un efecto, viene una discusión que si es propaganda o no, que quién se sube a esto. ¿Qué fue? Te pregunto, ¿qué fue lo que ocurrió la semana pasada? Mira, yo veo como 3 eventos. El primero tiene que ver con lo que se habló de esta reunión que iba a haber y el intento de caerles y la operación que se hace por parte del narco para evitar la detención. Guadalajara, Guanajuato. Guadalajara, Guanajuato. Veo tres fuentes y un solo propósito, pero te lo explico después. El segundo tiene que ver con la riña y con la disputa de la plaza y con represalias al motín y un alzamiento, digamos, que se produce en torno a este hecho. Ciudad Juárez, el jueves. Reacciones violentas, ametrallamiento de gentes, una cosa inédita, eso sí. Lo dijo el presidente en la mañanera, la muerte de los trabajadores de la radio. Y de otras personas. Pero el asesinato directo al azar de personas. Eso te habla de lo que era, de sicarios armados, enloquecidos, reaccionando. Segundo hecho. Tercero, el viernes. Y el tercer hecho viene en la zona fronteriza. Y son acciones de propaganda. Propaganda armada, le había dicho yo. Después corregí, porque propaganda armada tiene un matiz que no quisiera yo darle. Porque propaganda armada se acerca a una acción política definida. Y entonces se puede encuadrar en terrorismo. Y eso me resulta sumamente peligroso, falaz y peligroso, sobre todo en la vecindad de los Estados Unidos, que es el lugar donde nacen 2 guerras que mucho daño han hecho al mundo: la guerra contra la droga y la guerra contra el terrorismo. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? 3 hechos aislados, inconexos. Pero en los 3 hechos hay una matriz: mostrar presencia con muy pocos recursos. Es decir, no tienes control territorial, pero mandas a unos tipos con unos bidones de gasolina a que armen un desastre. Que conocemos bien en México desde hace muchos años. Que se ha producido muchas veces. Esta vez se produce, y eso es lo crítico, en la frontera norte, para crear esta percepción. Y entonces yo hablo al final y digo que en el artículo... Pero antes de que nos hables del final, mi pregunta es, ¿qué fue la tiranía del azar, de la contingencia? Un hecho en Jalisco y Guanajuato, un motín en una cárcel en Ciudad Juárez, y estos hechos en la frontera. La única conexión que tienen es el tiempo, la temporalidad. Y tienen una conexión, me parece. Yo no soy un experto en cárteles de la droga, pero tienen la matriz del cartel Jalisco Nueva Generación, que es un cártel que hace mucho trabajo propagandístico, que todo el tiempo está en redes, que hace videos, que muestra su fuerza. Muestran ellos. Se muestra su fuerza. Sí.
Y yo haría una reflexión sobre la fuerza que muestra. Es una reflexión que tiene que ver con El Salvador. Me dijo una vez un coronel, la guerrilla había hecho una agrupación regular, una brigada, y estaba teniendo éxitos muy importantes. Por primera vez combatía de forma casi irregular, 500 hombres. Y un general me dijo, mira, me parece muy bien. Un general del ejército gubernamental. Me parece muy bien. Están jugando a ser ejército. Nos han dado golpes, nos seguirán dando golpes hasta el día que nos enfrentemos en una sola batalla donde va a jugar este ejército, que sí es un ejército, y esta agrupación. Y los vamos a destrozar. ¿Qué hizo la guerrilla? Desmanteló la brigada, se difuminó, porque se dio cuenta que lo que decía este general era cierto. El cartel Jalisco Nueva Generación juega con la exhibición de la fuerza, pero a la hora de la hora... Son buenos para la propaganda. Sí, si se produjera un encuentro frontal, que eso es también lo que desean, pues no tendrían posibilidades. Porque una cosa es tener camionetas blindadas, las armas, y otra cosa es tener pues la fuerza del ejército. Pero eso no, espero que no se produzca, porque sería un baño de sangre. Pero la matriz esta de la propaganda en la actividad, la modalidad táctica de hacerte presente, es una constante en... ¿Para qué? ¿Qué gana el cártel? Exhibe poder. ¿Viste un poder? Lo que dijo, creo que muy interesante lo que dijo el secretario de la Defensa ayer? ¿Cuándo fue? Antier, el lunes, ¿no? Cuando habla precisamente de eso. Pero la pregunta, después de escucharlo y de escuchar al secretario de Gobernación, es ¿para qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué la propaganda en este momento? Porque es una disputa de mercados también. Y entonces ese es el fondo. Hay una disputa de mercados y hay un mercado inmenso. Y la guerra resulta que ha subido el precio de la droga y popularizado el consumo de la droga. Y resulta que entonces el que muestra más poder también tiene una posición de mercado distinta. Es una cosa terrible. Se hace publicidad para obtener más ingresos. La expresión más descarnada, despiadada, brutal y al mismo tiempo más vulgar del neoliberalismo es el narcotráfico. Hacen lo que sea para cuidar su fuente de ingresos. Eso están haciendo. Y la verdad, coinciden en ese sentido con sectores fanatizados de la derecha que dicen terrorismo, gritan terrorismo. ¿Pero quién dijo terrorismo? Porque veo que también hay un debate, tú lo mencionas en tu artículo. ¿Quién dijo terrorismo? Pues una cosa es estar cubriendo los hechos, tratando de entender lo que está pasando. Pero se hablaba de terror y se hablaba de terrorismo. ¿Quién habló de terrorismo? De terror entre la población y causan terror. ¿Quién habló? Las palabras más duras creo que las dijo el ahora senador, otra vez de Morena, Héctor Bonilla, ex gobernador de Baja California. Fue el único, creo que dijo, estado fallido. Pero más allá de algunos articulistas escribiendo, como suelen hacer los columnistas, al vuelo, porque tienen que entregar su artículo, ¿quién dijo? Yo no. Pero al vuelo y la manera de hilvanar las noticias y presentarlo, se volvió una cuestión como de un país en llamas. Pues es que fueron 3 hechos en 4 días. Sí, pero no está el país en llamas. Están zonas específicas y por razones específicas. Entonces hay que tener mesura. Todos, Ciro. ¿Pero quién son todos? Todos es nadie. El clima informativo, el discurso imperante en los medios fue homogéneo. Pues es que hubo hechos muy periodísticamente muy llamativos el martes en el occidente del país. Fíjate lo que el acabas jueves de decir. En Ciudad Juárez. Periodísticamente muy llamativos. Claro. Sí.
Ese es el asunto. Pero ese es el truco de la propaganda. No, ese Una no es ningún molotov truco, produce que todas las cámaras lo enfoquen. No era una molotov. No era una molotov. Eran... Fueron ¿cuántos Oxxos incendiados? Y, perdón, una molotov y 10 personas muertas en Ciudad Juárez. No, separemos el asunto. Por eso, yo por eso yo inicié preguntándote, mi primera pregunta es, ¿qué pasó? Y ¿Qué entonces, pasó y cuál fue la conexión? Tenemos que hacer pausa, 8:20, volvemos. A ver, resume, Manuel, ¿en qué estábamos y en qué nos quedamos? Pues creo que luego platicamos aquí en los sí, cortes. ¿Qué tanto salió al aire y qué tanto? Pues la fundamental discusión, Ciro, sobre los hechos de la semana pasada en Guanajuato, en Jalisco, en Baja California, en Ciudad Juárez, sí se exagera al hablar en algunos casos de hechos que generan terrorismo, o simplemente se hace una cobertura periodística, ¿no? Y el pequeño lo que dice es, hay una intención clara de algunos grupos de manifestar o de recargar sobre un tema de desconcierto nacional, cuando no lo es, cuando son circunstancias sucedidas en una parte del territorio nacional, ¿no? Tú dices, son hechos periodísticamente llamativos, y ahí nos quedamos, ¿no? Y ahí nos tomó la pausa. ¿Es buen resumen? Sí, es buen resumen. Vas, adelante. Y voy a lo llamativo. Hay un propósito en las acciones, llamar la atención. Correcto. Hay un propósito en las acciones, el fuego que yo prendo, tú lo esparces. Es parte de la naturaleza del trabajo periodístico, pero hay que tener contención. Hay que tener contención para no caer en el juego de quien suelta la molotov. Yo lo he dicho siempre. Cuando vamos en las marchas y llegan los provocadores y sacan las molotovs, yo digo, ahí se van a ir todas las cámaras y se van a olvidar de la causa y de las multitudes que están marchando. Sí, correcto. Esa es la realidad. Aquí y en todo el mundo. Aquí y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo llamativo. Y es lo que está en llamas. Sí. Entonces, aquí a lo que hay que llamar es a tener mesura, sobre todo porque rozamos el linde en un periodo en los Estados Unidos que es complejo de presentar al país como en vilo, como sin rumbo, y que le cuelguen a los narcos una vieja pretensión de Reagan, de Bush y de Trump, el San Benito de terroristas. Porque colgándole ese San Benito, la acción de los Estados Unidos cambia de signo. Y entonces asumimos un peligro doble. El peligro de tener a los combatientes contra la droga, que son los mismos que meten armas, los mismos que hacen negocios con la droga en Irán Contra, los mismos que tenían Air America en Vietnam. Porque si hay alguien que trafica con droga es la propia DEA y la ATF. Pasar de ese universo de filtraciones, secuestros, todo eso, pasar al universo de la guerra contra el terrorismo por parte de un Estado que financió a Al Qaeda. Y que luego lo combatió. O sea, es la serpiente mordiéndose la cola. Entonces, por eso llamo a mirar las cosas con distancia y decir, no caigo en el juego del que prende el fuego. Analizo el fenómeno, veo su especificidad y modero la posición. Y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué se necesita para crear caos en Tijuana? 20 tipos con unos bidones de gasolina. Lo de Juárez lo separo, porque lo de Juárez es un acto criminal inédito. Salir a matar personas al azar, eso es distinto. Y nos habla de que este capo del que habla hoy Milenio... Dice, Capo Mexicle ordenó calentar Juárez para evitar su... Ese hombre... El Neto, que yo nunca había evidentemente es un criminal de otro tipo que hay que capturar.
y someter a la justicia. Y hay que tener cuidado al actuar frente a ese cártel específico, porque ya vimos de lo que es capaz. Pero con el cártel Nueva Generación hay que empezar a deslindar y no caer en el juego, no caer en lo llamativo y propagar el fuego. Entonces, cuando se expone, 25 Oxxos, ¿qué toma incendiar un Oxxo? Una gente que entra, suelta una molotov y se va. Varios Oxxos. Son 25 Oxxos, ¿no? 27. Que además periodísticamente te da pie para el inicio de un reportaje. ¿Por qué quemaron los Oxxos? ¿Por qué los Oxxos? Para reportear, para tratar de llegar. Y ese era el propósito. Era un propósito. ¿Por qué los Oxxos y no otras tiendas? No digo nombres, pero no digan que damos ideas. Ese era el propósito, hacer una cosa que despertara todo esto. Es un muy buen caso. Sí. Es un muy buen caso y, en fin, pero sí he visto en presidente, sobre todo en el presidente López Obrador, la insistencia de que esto ha sido aprovechado por los medios y los adversarios. Yo realmente, más allá de algunas columnas, yo no vi Twitter, esa especie de acción coordinada. Pues yo sí he visto. De medios. Bueno, no solo lo he visto, me han señalado como una especie de orquestador de esta cosa insólita que dice. Pero es que un personaje público y te señalan de muchas cosas. Se ordenó desde Palacio para facilitar la militarización del país. ¿Quién dijo eso? Alemán, Anabel Fernández, Raimundo Riva Palacios. Anabel Hernández, Raimundo Riva Palacios, el senador Rementería. Que ustedes habían quemado los Oxxos para sacar adelante. Es que tienes que revisar las redes. Es que las veo, no me paso todo el día viendo las redes, pero un equipo extraordinario de compañeros que cuando hay cosas relevantes me ponen al tanto. Leo buena parte de las columnas, no puedo leer todas. Pero sí hay un consenso y hubo un discurso imperante, hegemónico, de decir el país está... En la prensa escrita y en las redes. Sí lo hubo. Porque yo te diría, por ejemplo, en la noche, en el programa de televisión, estamos haciendo el programa y tengo abajo un monitor, estoy viendo lo que lleva Televisa y lo que lleva Televisión Azteca. Yo no vi ni el martes de Guadalajara, ni el jueves de Juárez, ni el viernes de Baja California. No vi nada que no fuera un registro en 2 de esos 3 casos muy al vuelo, porque las cosas estaban ocurriendo. Te estoy hablando de solo 3 noticieros. Sí, quizás si tú lo ves así, pero si te metes, si sondeas la atmósfera en las redes, ves el crecimiento de la información. Ya vamos a las redes. No orgánica. Sí, pero de eso estamos hablando. Y el valor de las redes, la importancia de las redes, pero la crítica viene hacia los medios de comunicación. Escribe hoy, hablando de columnistas, Sergio Sarmiento en el Reforma, dice: México sufre la peor crisis de seguridad de su historia reciente y no es producto de la propaganda de nadie. No estamos avanzando mucho. No coincido con él. Mira, ¿cómo va a ser la peor crisis de su historia si con Calderón subió 120% el índice de asesinatos en este país? 120%. ¿Cómo reviertes esa tendencia? Mucho menos en números total. Una persona muerta es una persona. Sí, no pero es un porcentaje. Siembras y hoy hay más personas lo que muertas. Sembró Calderón. Y van a decir, ¿por qué otra vez Calderón? Al mismo tema. Porque hay que hablar de las causas y de los causantes. Pero vuelvo a lo de Sergio Sarmiento. México sufre la peor crisis de seguridad. Es parte de lo que hablamos. Es parte de lo que hablamos. Lo llamativo te hace que no veas la realidad. Lo llamativo. Y te vuelves esparcedor del fuego, que está diciendo, este país no tiene futuro. Este país está hundido. Salvemos a este país. ¿Quiénes? ¿Cómo? Bueno. Pues
Si esta fuera la realidad, te pregunto, Lo dices, lo escribes hoy. ¿cómo Déjame buscar. estaría la aceptación ciudadana del presidente de la República? Pues depende, tú lo conoces, hay líderes y ha habido líderes en la historia que han tenido gran apoyo en los peores momentos de las guerras. Entonces, no hay una correlación entre la crisis que está viviendo una ciudadanía y el reconocimiento a su gobernante. Hay gobernantes que en las peores situaciones su popularidad se va a cero. ¿Se va a hacer? Entonces, ahí en habría este que caso hacer un concreto no, análisis. porque Sí. se reconocen cosas, porque algo está pasando. Hay, digamos, una minoría que está furiosa, y se siente poco la capacidad de escuchar y rebatir argumentos, y mucho la consigna de condenar. Bueno, a ver, tenemos que hacer una pausa y al regresar concluimos esta conversación con Epigmenio Ibarra. 8:35, volvemos.